Les invito a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Gracias por este día. El agradecimiento nos ha llenado en esta tarde y nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres y nos estamos sintiendo parte de un grupo de personas que quieren conocer, a aprender, sobre todo a llenarnos de esta alegría que solo viene de Él. Así que permítenos entender, aprender, recibir todo siempre con la misma gratitud y con el mismo amor, que así como tú nos das, nosotros aprendemos a recibir y a compartir. En el nombre de Jesús. Siempre es un tremendo gusto para mí estar aquí. Y muchas veces he dicho que soy el jugador de repuesto cuando los miembros VIP o los jugadores VIP del equipo se lesionan. Sin embargo, quiero decir que este año es ya una de las varias ocasiones en las que me toca asistir y me siento cada vez más adentrado en esta liga deportiva que llamamos iglesia o congregación, ¿verdad? Me ha gustado mucho la serie de temas que hemos propuesto para estos meses, porque han sido temas muy actuales. Hemos hablado sobre ira, aiga, la calor, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre contenciones, sobre pecados, sobre lascivia, sobre muchas de las cosas que atentan contra la naturaleza humana, porque son propias de nosotros como seres humanos, es decir, son inherentes a nosotros. El tema de hoy es bastante interesante. Se llaman celos. Y tan importante o tan común resulta que hasta canciones populares hay. Estos celos me hacen daño. ¿Sí? Vicente Fernández. O también la de celos de tus ojos cuando miras. Fanny. ¿Cuántas canciones incluso hay sobre estos temas? Porque es algo que conocemos o consideramos como algo propio de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? La cultura y la sociedad moderna consideran que los celos son una respuesta muy natural, pero en realidad es un problema que genera grandes dificultades en principalmente las parejas, pero también en las familias o en los grupos sociales, etcétera, etcétera, y genera también dificultades o incomodidades en cientos, si no es que en cientos de miles de personas todos los días. Entonces, estos causan dolor, tristeza, malestares. Y creo que lo conveniente no es solo reconocerlos, sino identificarlos, trabajarlos y aprender a vivir una vida lejos de esta condición que consideramos natural. Porque los celos dañan en dos vías. Yo siempre hablo de lo que más conozco y es la parte de la mente y del comportamiento. Entonces, cuando hablamos de celos en pareja sobre todo, la comunicación y las cosas que destinan a la pareja siempre van en dos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, si una persona cree que los celos es solo algo que afecta a la persona que es celada, estamos un poco equivocados, porque también los celos afectan a la persona que los tiene, porque se vuelve esclavo de sus propios celos. Es decir, revisa el celular de manera constante, está al pendiente de si llegan o no llegan, o si les avisan, y se vuelve una paranoia constante en la vida de esta persona. Y las dos personas o las dos partes de una relación empiezan a sufrir estas malestares o estas dificultades. Entonces, desde diversos puntos abordaremos qué son los celos, cómo identificarlos, pero sobre todo cómo sanar esta parte que han dejado estragos en nosotros por ya sea relaciones o situaciones que nos han hecho sentir o identificar celos. El asunto importante que quiero comentar en este punto es, ¿qué pensarían si yo les digo que los celos no son naturales? Empecé diciendo que se consideran naturales, pero nunca dije son. ¿Saben por qué? Porque los celos no son naturales del ser humano. Y ustedes dirán, ¿qué diablos? No es cierto, no dirán así, pero el asunto es que cuando nos remontamos a la historia, las primeras comunidades de seres humanos vivían en ¿qué? En tribus, en comunidades pequeñas, ¿verdad? Quizás un máximo de 30 personas, si se me hace mucho, donde ¿qué pasaba con las personas, tanto hombres como mujeres, que existían ahí?
no tenían el concepto de la propiedad y tampoco tenían el concepto de la relación matrimonial o de las parejas como las concebimos hoy en día, ¿cierto? Solo existían hombres y mujeres que pertenecían a un grupo de personas que se cuidaban, se alimentaban y se formaban entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba cuando una de las mujeres de la tribu quedaba embarazada? No podían decir que era de Ramiro o quizás de Unga Bunga, no sé cómo se llamaban en aquellos entonces, ¿verdad? No podían identificar al papá. Entonces, ¿quién se hacía cargo de un niño que nace en una tribu? La tribu, exactamente. Entonces, no tenían una situación como un apellido, no contaban con una situación como un linaje o una situación sanguínea. Eran solamente miembros de su tribu. ¿Y quiénes lo cuidaban? ¿Quiénes lo amamantaban? ¿Quiénes le enseñaban? El colectivo. El problema nace cuando las comunidades y las tribus van creciendo. Y permítanme darles este marco teórico porque es muy interesante. Cuando las tribus van creciendo y se van volviendo comunidades, quizás ya de 100 o 200 personas, empezaron a tener dificultades y tenían que ir a invadir otras tribus para saquearles y poder alimentarse, vestirse o cuidarse entre ellos. Y si yo sé que yo puedo invadir otra tribu, ¿qué pienso de las tribus que pueden hacer conmigo? Lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a haber un miedo constante, un miedo latente. Si me voy de la tribu, probablemente si yo como el grupo de hombres cazadores y fuertes y protectores y guerreros, nos vamos de la tribu, ¿qué va a pasar con nuestras mujeres, niños y ancianos? Van a ser saqueados y van a ser lastimados, así como sé que yo podría hacerlo con otra tribu. ¿Y qué empiezan a hacer en los seres humanos? Malestares, miedos, preocupaciones constantes. Avanzamos unos miles de años a la historia y nos vamos a la época medieval. Esto ya era tan común, este miedo de salir de una comunidad, que empezamos a crear cinturones de castidad para evitar que una persona externa a mi tribu, a mi comunidad o a mi ciudad lastimara a quién? A las personas que amo, ¿no? A las personas que me importan. Nos remontamos otros más años en el futuro, o avanzamos en el futuro, y empezamos a crear roles de género, ¿cierto? Donde si yo sé que vengo de una historia de cuidar y proteger como hombre, y tú vienes de una historia de amamantar y cuidar a los hijos, tenemos roles establecidos y definidos. Entonces yo como hombre puedo salir, y tú como mujer, no. Y luego avanzamos más años en la historia, y nos damos cuenta que hay una rebelión, y decimos, yo como mujer puedo hacer exactamente lo que tú como hombre haces. Entonces, si tú eres capaz de salir, yo también soy capaz de salir. Y yo soy capaz de cuidar a los hijos, entonces tú también eres capaz de cuidar a los hijos. Y llegamos al momento de la época moderna, donde sin haber una entidad que cuide a una tribu, porque ya no hay tribu, y porque ya no hay roles, y porque ya no hay miedos, y porque hay una libertad desmedida, no lo llamaré libertinaje, porque no es libertinaje. Realmente viene desde una idea de un cambio y un constructo social diferente. Pero hay una libertad desmedida. Entonces, esta libertad, ¿qué hace? Que si yo sé que una persona puede irse, quizás ya no regrese, pero no porque alguien más lo lastime o lo saquee, sino porque en su libertad, él o ella pueda decidir irse. Entonces, ¿qué son los celos? El miedo al abandono. Actualmente, este miedo es tan grande que nos genera una crisis de ansiedad social bien pesada, bien intensa, ¿sí? Porque si yo tengo miedo al abandono, algo que no sucede en los bebés, por cierto, los bebés no tienen celos. Los bebés no piensan que su mamá se va a ir hasta que empiezan a tener una conciencia, como de 4 o 5 años, y empiezan ahora sí a celar a la mamá, pero no porque la tengan que tener aprendida, sino porque piensan que si su mamá se va o desaparece, nadie los va a cuidar. Entonces los celos vienen a entenderse como el miedo al abandono porque necesito ser cuidado. Muchos de los trastornos de la adultez es porque en la infancia tuvimos situaciones de abandono que nos hicieron desarrollar miedos a que las personas que nos cuidan o que nos aman se van. Suficiente marco teórico, ¿verdad? Para entender que los celos no son solamente esta respuesta de ¿con quién estás hablando en el teléfono? ¿Verdad? O ¿a dónde estabas llegando tan altas horas de la noche? O si saliste del trabajo a las 5 de la tarde y son las 5:14, ¿qué estuviste haciendo 14 minutos antes de llegar aquí a casa? No son esos los celos. Los celos es una respuesta humana que viene de muchos años de historia y de cultura
que nos hace sentir miedos constantes y latentes. Así que, cuando nosotros hablamos de que si tenemos miedo al abandono, existe una certidumbre cuando tenemos una pareja. Si yo tengo una pareja, ya no tengo miedo a que me abandone, ¿cierto? Entonces, por eso buscamos tan fervientemente casarnos, juntarnos, empezar a vivir juntos, empezar a tener hijos, porque eso socialmente o personalmente nos hace sentir que ya tenemos una tribu pequeña que no nos va a abandonar, ¿cierto? El problema estriba en que si nosotros queremos atender la idea de los celos como un malestar que nos aflige, debemos abrazar la incertidumbre. Porque si lo que tengo es miedo, lo que debemos eliminar no es si la pareja se va o regresa, sino mi respuesta ante su ausencia. ¿Está claro? Si yo trabajo lo suficiente en mi persona como para cuidar de mí mismo y hacerme responsable de mí mismo, poco importaría si la persona que está frente de mí o enseguida de mí está o no está. Y ese es el miedo, que queremos que las personas a nuestro alrededor cuiden de nosotros. Queremos ser personas cuidadas, atendidas y sanadas por un segundo o un tercero, y poco nos hacemos responsables de nosotros mismos. Entonces, empieza a haber una situación normalizada en la cultura que es la falta de toma de decisiones personales, porque estamos invadidos por lo que nos dicen los demás, a tal grado que tenemos algo que se llama despersonalización. ¿Qué pasa? Somos mexicanos y eso es hermosísimo. ¿Qué pasa cuando alguien te llama y te dice, oye, tengo una carne asada, vente? Y no queremos ir. No queremos ir por nada del mundo. Estamos viendo la 6ª temporada de la serie favorita y no queremos ir. Pero ¿qué nos dice el amigo que tanto nos quiere? Ándale, cáile, ¿verdad? Ya tenemos chuletitas, tenemos cebollitas asadas. ¿Cómo va a ser que no vengas? La lealtad a uno mismo nos haría decir, no quiero ir. Y eso no me pienso que no me puede afectar con la relación que tengo contigo, ¿cierto? Pero como tenemos miedo a que la persona nos rechace, somos faltos de autenticidad y decimos, dale pues necio, ¿verdad? Y vamos y atendemos a la carne asada. Ese pequeño detalle que acabo de mencionar es lo que nos hace batallar en las relaciones, porque no deberíamos tener miedo a poner límites o a decir cosas en las relaciones. Deberíamos ser capaces de decir, tú como ser humano eres individual e independiente a mí, y yo como persona soy individual e independiente a ti. Y no quiero entrar en demasiados detalles porque podríamos hablar de muchas cosas. Esta que les estoy compartiendo es la versión sencilla de todo el bagaje cultural que existe detrás de los celos de relaciones, la codependencia, los apegos, el ego, las situaciones sexoafectivas. Hay mucho que hablar, pero estamos hablando específicamente de los celos. Ser faltos de atención hacia uno mismo nos hace sentirnos dependientes a otro y por lo tanto nacen los celos. Cuando la manera en la que yo vivo es tan poco interesante, tan poco mía, tan poco propia, que mi vida se vive a través del otro. Entonces, dependo emocionalmente de qué decide el otro, de qué quiere el otro, de qué hace el otro. Entonces, si el otro se va, ¿qué pasa con mi identidad? Se cae. Es peligroso los celos, pero no por el miedo al abandono, que es inicialmente la respuesta, sino porque si no soy capaz de ser un ser individual y autónomo desde antes de estar con una pareja, mi individualidad y mi identidad le pertenecen a otra persona. Y cuando esa persona no está, perdemos nuestra identidad. Entonces, como fuente de malestar es peligroso, como fuente de patologías o de enfermedades sociales es peligroso. ¿Cuál es la solución? Me encantan las pausas que generan suspenso. Si te estresas, no te estreses, ¿verdad? Si estás triste, ya no estés triste. Si no le estás echando ganas, échale ganas. Esa es la respuesta fácil. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos una certeza, ¿sí? Si tengo un malestar, pido a Dios y Dios responde. Esa es nuestra certeza y hasta aquí podría ser bien sencillo.
Persona que estás escuchándome, ¿tienes problemas de celos? Ponlo en manos de Dios, trabájalo y que te vaya muy bien. Inténtalo las veces que sea necesario. Pero si no tenemos esa certeza, si no tenemos esa confianza en Dios, ¿qué le podemos decir a una persona? Confía en Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo le podemos decir a alguien, quiero compartir esta seguridad que yo tengo tan grande para que tú no batalles? Ese es el verdadero reto. Así que les quiero compartir qué le podemos decir a una persona que está sufriendo de celos a través del mensaje y de la palabra, que es más sencilla de leer y de interpretar. Y para ello los quiero llevar a Santiago, en el capítulo 3, del versículo 13 al 17. Y quiero que me ayuden a leer. Con sus ojos, ¿verdad? Yo voy a leer en voz alta, no se preocupen. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Usted se considera sabio o entendido? Vamos a ver. Pues entonces que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Adrián, tú dijiste que esto iba a ser sencillo y eso de humildad y sabiduría y buenas obras no es tan fácil. ¿Saben qué? Sí, cierto. Sabiduría no es tan fácil. Pero si no sabemos qué pedirle a Dios, al menos pidamos de esta cosa, o este valor, o esta virtud. Señor, dame más sabiduría. Permíteme entender. Permíteme entender al otro y permíteme entenderme a mí. Pido sabiduría, porque si yo quiero conocer y si yo quiero aprender, lo que tengo es que empezar por mí, pidiéndole a Dios que me dé la capacidad constante de seguir viendo y atendiendo y conociendo mi necesidad. Entonces en el versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas, o sea, celos, y rivalidades en su corazón, entonces dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ustedes piden sabiduría, ustedes quieren conocer, pero aún así tienen celos, y aún así tienen envidias, y aún así se enojan. Entonces no seamos hipócritas, ¿verdad? No estamos avanzando tan rápido. Antes de creer que tenemos que resolver nuestros problemas de celos, antes de creer que necesitamos resolver los problemas a mi alrededor, lo que tengo que hacer es resolver los conflictos que hay en mi corazón que no me dejan entender mi verdad. ¿Y cuál es mi verdad? No sé nada. Y como no sé nada, como dijo aquel filósofo griego, algunos le atañen esta frase a Platón o a Sócrates, solo sé que no sé nada. Y cuando yo asumo que no sé y que me equivoco un chorro, entonces en mi debilidad es cuando Dios se perfecciona. Exacto. ¿Tengo celos y tengo todos los problemas que vamos a ver en esta serie de predicaciones? Sí, porque soy un sopenco, ¿verdad? Entonces lo que le pido a Dios no es que resuelva ese problema en específico, porque de nada me sirve resolver mi problema de celos si no trabajo en mi seguridad, porque no podemos dar lo que no tenemos. No puedo dar seguridad a una pareja, no puedo dar confianza a una pareja, no puedo dar buena comunicación a una pareja si no lo tengo. Entonces no puedo resolver los celos si no estoy trabajando ya desde antes en mi autenticidad, en mi lealtad, en mi amor propio, en mi autoestima y en todas las cosas que escuchamos de psicología todos los días. Porque realmente solo hay un camino verdadero y es el que Dios haga en mi corazón lo necesario para que mi corazón, perfeccionado por la voluntad y el amor gigantesco de Dios, toque mi vida. Y como toca mi vida, entonces no solo toca este corazoncito, sino mis relaciones interpersonales y mis relaciones laborales y mis anhelos y mis deseos y mis proyectos. Así que, en el versículo 15 dice, esa no es la sabiduría, el presumir, el creer. La que desciende del cielo es la siguiente. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusiones y toda clase de acciones malvadas, dice en el 16. Y en el 17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ante todo, es pura y además es pacífica y además es bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces,
La interrogante inicial es, ¿cómo trabajo mis celos? Acabamos de dar una serie de valores y virtudes en las cuales debemos trabajar. Si trabajamos al menos una de ellas, les apuesto que estaremos al menos 2 o 3 o 10 pasos más cercanos a atender el problema que nos generan los celos. Son estas, ¿de acuerdo? Ser pacíficos. Se fue mi esposa con sus amigas a una noche de cafecito de señoras. Sé pacífico, no le mandes mensaje. Ella está haciendo lo que tiene que hacer. Se fue mi esposo con sus amigos y yo sé que los amigos son una muy mala influencia. Déjale paz. Él sabe qué hace. Pero es que lo quiero cuidar, lo quiero proteger. No le quites la capacidad a tu marido de cuidarse de sí mismo. No le faltes al respeto. ¿Sí? Él puede cuidarse de sí. No necesita que le estés llamando cada 3 minutos para decirle que se regrese a la casa. Él es un adulto y se puede cuidar. Así que actuemos de manera pacífica con nuestras parejas, con nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer también? Ser bondadosos. Ya sé que este sopenco habla con la mujer del trabajo que no me gusta que hable, ¿cierto? Pero entonces, en vez de regañarle, porque otra vez habló con Margarita, lo que voy a hacer es decirle, tú sabes que tu relación laboral con Margarita a mí no me gusta. Te pediría de favor que lo hicieras y que pusieras atención. ¿Por qué? Porque esto no tiene por qué molestarme o afectarme, pero tu falta de atención a mi necesidad, eso sí puede molestarme, ¿cierto? ¿Qué más? Dócil. Dócil no significa ser dejado, porque muchas personas chocamos con ese concepto. Dócil significa, ¿esto tiene la necesidad de pelear por eso? No. Pues avienta, ¿verdad? Esto realmente es tan amargo, pero es que ya le dije 100 veces, Ariel, sí, pero es tan amargo que tienes que repetirlo una última vez. Pues no, sé dócil, aviéntalo para allá, no es necesario. Eh, Llenos de compasión, ya sé que la volví a regar, ya sé que no debe irme, ya sé que debía haberte contestado el mensaje en el punto 03 segundo en el que me lo enviaste, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer es entenderte y por eso soy compasivo o compasiva contigo. Como todos esos, ustedes estudienlos, véanlos en casa. ¿Qué significa ser dócil? ¿Qué significa ser imparcial? ¿Cómo podemos ser sinceros y honestos en nuestras relaciones? Es la única manera en la que podemos atender los celos. Los celos son una falta de comunicación. Los celos también vienen del miedo al abandono y como mencionamos muchas cosas. Entonces, atendamos esa necesidad entendiendo de dónde me molestan mis celos. ¿De mis inseguridades? ¿De mis miedos personales? Ahora, voy a decir algo que no le va a gustar a nadie, que es celoso, incluido yo. La única razón por la que existen los celos reales, es porque nos sentimos insuficientes. ¿Sí? Yo celo a mi pareja porque siento que si se va a encontrar a cualquier mejor persona que yo y se va a ir con esa pareja. Tampoco valiosos somos. Entonces pídale a Dios su valor. Reconózcalo. Entienda que si Dios lo amó más que a nada en este mundo y si lo creó a perfección y si no hay otro Ricardo y si no hay otro Ramiro y si no hay otra persona como usted, no hay necesidad de compararnos porque yo ya soy valioso. Entonces, si mi pareja está conmigo es porque yo soy yo, no por lo que le doy, no por lo que le ofrezco, sino porque ser Adriel es maravilloso. Lo siento por las envidias que voy a causar, pero ninguno de ustedes soy yo. Así como ninguno de ustedes puedo ser yo. Así ustedes, ¿cierto? Entonces, ser únicos es suficientemente razón para sentirnos los más valiosos. Cuando le preguntan a un papá, tienes 3 hijos, ¿a cuál quieres más? Dejando de lado las situaciones personales, ¿verdad? Y las preferencias que puedan llegar a existir. El amor hacia los hijos es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos elegir a uno que a otro? Los amamos por igual, porque son nuestros hijos. Entonces, si supiéramos que el amor que damos como papás es el ejemplo más claro de lo que significa amar en serio, entonces no deberíamos sentirnos insuficientes para que una pareja nos vea tan poco valiosos que decida irse, ¿cierto? Entonces, estudien en casa, aprendan, cuiden su concepto, autoconcepto, cuiden su imagen, autoimagen.
y cuiden su amor propio, autoestima. Y si se los olvidan, recuerden que de tal manera amó Dios al mundo, y el resto se lo saben. Te aman tanto que cuando tú no te amas lo suficiente, no solo te faltas al respeto a ti, también le faltas al respeto al amor que Dios te ha dado. Y estoy siendo bien duro, perdón, pero sonó bien potente eso que acabo de decir. Si yo como papá amo a mi hijo y mi hijo se siente insuficiente, no solo se falta el respeto a él, también me está faltando el respeto a mí, porque no entiende el amor que le amo. Entonces, si esa es la idea, y yo realmente digo y juego y amo y todo lo demás, y me siento lleno, es porque la primera persona que me amó más fueron mis padres. Y antes que ellos, Dios. Y si Dios me amó tanto, nada ni nadie me puede separar del amor que Él ya me tuvo. Entonces, finalicemos Santiago. Santiago 3, en el verso 18, dice, en fin, me gusta eso, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Vivir en celos es una tortura constante. Vivir en celos es una cuestión completamente evidente de la falta de atención que me estoy poniendo. Así que, amados míos, vivan en paz, vivan en amor. Recuerden el amor que Dios nos ha dado. Un amor que es tan grande que ni siquiera puedo medir. Y si ese amor es tan grande y me pertenece porque Dios me lo dio, entonces, si alguien no decide amarme siendo tan amado, el problema es más de esa persona que mío. Porque yo, incluso sin que tú estés, el tercero, el segundo, Dios ya me amó. Y ese amor es más que suficiente. ¿Cierto? Vivamos en paz, porque el amor que tenemos, que ya viene de Dios, nos hace entender que los celos no son necesarios, son antihumanos. Vivir en amor es divino. Gracias. Dios les bendiga.